Efesios 1 del 3 al 14. Alabado sea Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Estas son las bendiciones espirituales en Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros hacemos que nuestra vida sea controlada por Cristo y lo nombramos, lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, en ese mismo instante y solamente ahí es que recibimos todas las herencias de Dios para nuestra vida. Nosotros vemos aquí en la tierra que hay muchas personas que son importantes, que tienen puestos muy nombrados de mucho poder, y sus hijos pues reciben como esos beneficios por ser quienes son como hijos del papá que tienen. Entonces muchas veces oímos que es el hijo de fulanito de tal, que es el presidente de tal compañía o es el presidente de la república y es el hijo del presidente. Entonces, cuando nosotros somos llamados hijos de Dios, porque la forma como nos llaman hijos de Dios es cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, pues no tenemos más sino una posición de príncipes, porque somos hijos del rey, casi nada pues, hijos del rey de reyes, del señor de señores. ¿Debido a qué? Al amor de Dios, porque Él nos escogió antes de la creación del mundo, antes ya se había fijado en ti. Eso es un privilegio muy grande. Y nos adoptó. Él nos adoptó como hijos suyos. Y no hay mayor honor que esto. Cuando nosotros nos damos cuenta de la posición que tenemos, de la identidad que tenemos en Cristo Jesús, no queda sino darle gracias a Dios por ese privilegio y ese honor tan grande. No hay posesión material, no hay fama, no hay poder que se le pueda comparar a ese gran beneficio, a esa gran herencia, a esa gran posición que tenemos como hijos de Dios. Y cuando aceptamos esa realidad, quedamos libres de la tentación de manipular nuestra propia trascendencia. Es tan hermoso sentirnos hijos de Dios, que Dios nos llame hijos.
Entonces, todos aquellos que estamos en Cristo, tenemos trascendencia en Él. Podemos regocijarnos, podemos alegrarnos, podemos estar completamente tranquilos y seguros porque somos llamados por su nombre, por el nombre de Cristo. Él nos escogió. Y cuando pertenecemos al Rey de Reyes, ya no necesitamos otro derecho de sacar pecho y decir, no, es que yo soy la hija del presidente de la república o la hija del gerente de tal compañía. No, eso no hay que alardear de eso. Lo que sí es que nosotros encontramos nuestra trascendencia en Cristo y tenemos esa herencia en Él. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, porque también nos da absolutamente todas sus riquezas. Todo nos pertenece. Todo lo de Dios nos pertenece. Todo su reino nos pertenece. ¿No es eso grandioso? ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso para estar completamente felices? Y a veces se pregunta uno, ¿yo? ¿Pero qué hice yo? Nada. ¿Qué hice yo para merecer esa posición o merecer ese honor tan grande de ser llamada hija de Dios? No, tú no hiciste nada. Eso lo hizo Cristo. Cristo ya murió, ya sufrió, ya padeció, ya vino aquí y lo hizo por ti. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor, por amor. Entonces, Él con esa posición que tú tienes o que tenemos todos como hijos de Dios, ya nos da a conocer el misterio de su voluntad. Ya nos da absolutamente todo, nos da el Evangelio, nos da su palabra. Eso nos debe dar tanta felicidad, tantos motivos de agradecimiento, que no sabemos sino alabarlo, bendecir su nombre. Y ¿saben qué? Obedecer a papá. Nuestro papá es maravilloso. Nuestro papá es único. No hay nadie como él. Por eso hoy nos acercamos a ti, Padre Santo, para darte gracias. Gracias porque tú te fijaste en nosotros. Tú nos escogiste, nos apartaste del mundo, nos llamaste hijos, nos limpiaste, nos purificaste, nos hiciste nuevas criaturas, porque quisiste, por amor, eres tan maravilloso que nos limpiaste de todo pecado, que nos das todas tus riquezas, nos das toda tu herencia, esa herencia maravillosa en Cristo Jesús. Todo eso es tan hermoso, Señor. No tenemos sino palabras de agradecimiento y alabar tu nombre, alabarte, bendecirte, glorificar tu nombre, Señor. Gracias por ese sello que pusiste en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Gracias. Gracias porque eso garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final. En el nombre de Jesús. Amén.